Continuando con el tema, los temas que nos falta todavía por revisar para terminar la asignatura, vamos a continuar con el acceso a métodos. Como vimos en el ejemplo, realmente siempre todas las clases van a llevar atributos y métodos, y bueno, los métodos es la manera en la cual se van a ejecutar nuestros programas, son las acciones que va a llevar a cabo nuestro programa. Pero bueno, no siempre se puede llamar a un método, puede ser necesario que a veces quede restringido a la clase, es decir, solo se puede llamar desde la clase. Por el contrario, pues habrá otros métodos de utilización pública. Por eso es lo que decíamos, cada método tiene un tipo asociado de acceso, que puede ser public, private o protected, aunque no puede especificarse y en un momento dado, y así asumir el acceso por omisión. Un método public se puede llamar por cualquier código que tenga acceso a la clase. Por eso el main, por ejemplo, se declara public, ya que se llama por el sistema en tiempo de ejecución. Un método private solo se puede llamar desde otro método de la clase a la que pertenece. Y un método protected se puede llamar desde otro método en la propia clase y por cualquier otro método de la clase derivadas o hijas. También está disponible en cualquier objeto de la clase perteneciente al mismo paquete en el que se encuentra la clase. Y finalmente, si no especificamos ningún tipo de acceso, entonces se utiliza el acceso por omisión o el default. Esto implica que el método es accesible a todas las clases contenidas en el mismo paquete, pero no lo es fuera de ese paquete. Entonces, esto es importante recordarlo. Esto sí lo alcanzamos a ver en clase, solamente es un recordatorio de los tipos de acceso que pudiéramos tener, ¿no? Y normalmente es pregunta de certificación, pregunta de examen, pregunta para poder ingresar a un trabajo. Muy bien, como hemos visto, bueno, tenemos el paso de argumentos a métodos. En Java los argumentos se pasan a los métodos por valor, se hace una copia del tipo de dato primitivo o la referencia al objeto de la clase o arreglo y se pasa al método. Los lenguajes de programación como Java proporcionan un mecanismo de paso de parámetros para dar valores iniciales a los argumentos de los métodos. Pues algunos métodos no necesitan parámetros, funcionan muy bien sin parámetros, pero la mayoría sí los necesitará. Entonces, los parámetros permiten que un método sea generalizado, es decir, que pueda operar sobre una gran variedad de datos que puedan utilizarse en situaciones diferentes. Y esto es una clave, vamos a decirlo así, esa es una gran aportación de la programación orientada a objetos, porque nosotros podemos reutilizar mucho código que ya hemos escrito si hacemos métodos generales, ¿sí? No métodos específicos, sino generalizados para que los pudiéramos aplicar en otros programas. Y eso hace que la programación orientada a objetos sea, por lo tanto, sea más aceptada. Java nos proporciona mucho esa facilidad y por lo tanto nosotros podemos ver esa gran tarea de programar ya no tan pesada, porque muchas cosas que ya se hicieron, que ya hicimos, ¿sí? O que vamos a hacer, las podemos volver a utilizar, a lo mejor con algunos pequeños cambios o a lo mejor con ninguno. Y esa es una gran facilidad de la programación orientada a objetos. Pero ¿a qué nos referimos con métodos generalizados y métodos que son propios? Bueno, por decir, un método simple que devuelve el cuadrado de 25, ¿no? Lo podemos realizar así. Tenemos el tipo, aquí está, que sería el tipo, que es un entero, y nos retorna 25 por 25. Bueno, este es un método específico porque solamente nos está dando el cuadrado de un número, que es una constante. Pero, en realidad, este método pues no es muy útil porque se limita a eso, a nada más darme 25 por 25. Pero, ¿qué pasa si yo cambio este mismo método,
lo cambio ahora a cuyo valor sea nada más sea elevar al cuadrado un número y recibo el número que se va a elevar al cuadrado. En este caso se acepta como un parámetro y ese parámetro viene de otro lado, ya sea del método principal, el usuario lo dio, o simplemente un número que se generó en algún otro método y quiero saber cuál es su cuadrado. En ese momento, este método ahora se vuelve útil. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito saber el cuadrado obtener el cuadrado de 8 del de 8, por decir, y hacer otro método que tenga 8. O ahora quiero saber el cuadrado de 150 y hacer otro método que me haga el cuadrado de 150, sino que mando por aquí, en este caso, envío el valor del que yo quiera saber cuál es el cuadrado y simplemente me devuelve el cuadrado de dicho número. Entonces, ahora sí, puedo pasar estos valores de 10, valores de 15, ¿sí? Y ahora X va a valer 100, Y va a valer 225, ¿sí? Y bueno, aquí en este caso sería 25. Entonces yo ya no necesité hacer un método para saber el cuadrado de todos los números, sino con uno resolví el problema. Muy sencillo este ejemplo, pero nos ejemplifica cuál es el poder que tiene el parámetro o argumento de entrada, ¿sí? Entonces, es una facilidad que me da Java, la cual puedo aplicar a casi cualquier problema que yo me presente o que se me presente. Y es una manera también en la cual se pueden comunicar los métodos, porque recordemos que lo que está dentro de un método está encapsulado. Ahora, no solamente es pasar un parámetro, aquí solamente pasamos uno, pero recuerden que podemos pasar varios parámetros de diferente tipo o del mismo tipo, y también vamos a poder pasar arreglos, inclusive en un momento dado también se pueden pasar objetos. Entonces, mientras tengamos un tipo, podemos pasarlo por medio de un parámetro. Muy bien, tenemos otro tipo de métodos que son los métodos abstractos. Recordemos que ahorita estamos con métodos. Y bueno, en el contexto de una jerarquía de clases se verá mucho mejor esto de métodos abstractos, pero aquí lo vamos a mencionar. Cuando nosotros tenemos lo que ya conocemos como herencia, ya vimos el término, no hemos visto un ejemplo, pero vimos el término, entonces los métodos abstractos se definen en clases para imponer funcionalidad a las subclases. Entonces una clase con un método abstracto pues se vuelve abstracta. Y estos métodos se definen con la palabra reservada abstract y no tienen cuerpo. ¿Quiénes son los que van a implementarla? Las subclases. Por ejemplo, si yo tengo una clase figura, esta clase, bueno, tiene diferentes atributos y va a tener, en este caso, quiero que haya un método que se llame calcular área y calcular perímetro, ¿no? En este caso, las subclases círculo y rectángulo, entonces, que son subclases de figura, van a utilizar sus propias fórmulas matemáticas para calcular sus respectivos áreas y perímetros, ¿sí? Y entonces ellos van a tener que implementar estos métodos que están aquí. Déjenme hacerlo un poco más chiquito para que se alcance a ver. Ahí está. Bueno, se pasó. A ver, 100%. Ahí está. Muy bien. Estos métodos de acá arriba se vuelven abstractos. Por lo tanto, la clase figura se vuelve abstracta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es como un contrato. Le estoy diciendo a todas las clases que quieran heredar de esta clase, que es la clase figura, que tienen, fíjense, tienen, no es una opción, sino es una imposición, que tienen que tener en su clase estos métodos. Aunque tengan otros métodos diferentes, aunque tengan otros atributos,
van a tener que declarar e implementar estos métodos que yo estoy declarando como abstractos, ¿sí? Y bueno, obviamente se están relacionando a través de la herencia. También lo vimos en clases y lo alcanzamos a ver. Recordemos que esta es la clase padre, estas son las clases hijas, ¿sí? Todas van a heredar de esta clase siempre y cuando estos atributos sean protegidos o públicos, los van a heredar hacia la clase rectángulo y la clase círculo. ¿Sí? Muy bien. Esto va a quedar mejor entendido con un ejemplo. Ahorita solamente es recordar y reconocer que tenemos una clase que puede tener métodos abstractos. ¿Sí? Es otro tipo de métodos. Muy bien. También tenemos, voy a regresarlo al tamaño original. Una disculpa por, ahí está, el cambio así tan abrupto. Pero tenemos también sobrecarga de métodos. Así como tenemos sobrecarga de métodos constructores, también que ya lo sabemos con los ejemplos anteriores y hasta este momento creo que eso ya quedó claro, que hay sobrecarga de constructores. Ahora también esa misma sobrecarga se crea o se puede utilizar para la sobrecarga de métodos. En Java es posible sobrecargar métodos, es decir, podemos definir dos o más dentro de la misma clase y van a compartir nombre, pero las declaraciones de sus parámetros van a ser diferentes. Y bueno, la sobrecarga es una forma de polimorfismo. Entonces, lo mismo que hacíamos con los métodos, con los métodos que son los métodos constructores sobrecargados, lo podemos hacer con los métodos en Java. En las llamadas a los métodos sobrecargados, el compilador determina cuál es el método invocado basándose en el número y tipo de argumentos pasados. Por consiguiente, los métodos sobrecargados deben diferir en número y tipo de parámetros. Cuando Java encuentra una llamada a un método sobrecargado, ejecuta la versión del que tiene parámetros, o sea, el número y tipo que coinciden con los argumentos utilizados en la llamada, ¿sí? Entonces, antes de ver el siguiente programa, porque los voy a juntar, programa 16 y 17, para que me los entreguen en una, o sea, la entrega va a ser en una sola, porque uno va a ser a partir de lo que mencionábamos de los métodos constructores, y ahora lo que vamos a hacer va a calcular las áreas, pero en vez de tener sobrecarga de métodos constructores, vamos a tener sobrecarga de métodos, ¿sí? En este caso, vamos a revisar el ejemplo en otro videito. En el siguiente de métodos sobrecargados, diferenciándolos por el número de parámetros, para que ustedes vean cómo funciona y entonces puedan hacer este programa 17. Pero en Moodle van a entregar juntos el 16 y el 17, ¿sí? Y ya vemos más adelante los que continúan, y vamos a poner una fecha. Yo creo los fines de la siguiente semana para que puedan entregar.